Saludar al doctor Humberto Martínez, él es médico cirujano especialista en medicina interna y hematología de la Universidad Nacional de Colombia, además magíster en epidemiología de la Universidad del Bosque y especialista en hematología de adultos y mieloma múltiple de la Universidad de Toronto en Canadá. Actualmente el doctor Martínez es coordinador del Centro de Excelencia Mieloma Múltiple del Instituto Nacional de Cancerología y es coordinador de la Unidad de Hematología y Trasplante del Hospital Militar Central en Colombia. Doctor, muy buenas tardes, bienvenido a Salud y Algo Más. Hola Camila y Carolina, muchísimas gracias por la invitación y un saludo muy especial para todos los oyentes. Mire doctor, usted con esa hoja de vida no podía ser el mejor invitado para el tema de morados. Y es que ahorita yo decía que uno hay veces que tiene un morado y le dicen a uno, pero ¿con qué te pegaste? ¿Qué fue lo que pasó? Y uno en realidad no sabe, doctor, de dónde viene el bendito morado. Cuéntenos, doctor, ¿qué es lo que causa los morados o su nombre científico hematoma? Bueno, esencialmente, digamos que cuando existen este tipo de lesiones en la piel que se llaman petequias, equimosis, bueno, los moraditos que normalmente conocemos, ¿cierto? Esencialmente estamos hablando de problemas potencialmente de la coagulación. O problemas de los vasos sanguíneos específicamente, pero lo más frecuente que ocurre es que existe algún problema de la coagulación, en lo que esencialmente lo primero que hay que verificar es cómo están funcionando las plaquetas en términos, digamos, cuantitativos, si existen suficientes plaquetas, pero lo que usualmente sucede es que las personas, como tú lo comentas, se hacen exámenes, todo resulta supremamente bien, las plaquetas tienen un muy buen recuento, ¿cierto? Es decir, son suficientes para poder garantizar una buena hemostasia, es decir, una buena coagulación, y los tiempos de coagulación, es decir, esos factores de coagulación que normalmente nos ayudan también, están normales. Entonces existen otras enfermedades, bueno, condiciones más bien, ¿no? Pero sí es importante tenerlas en cuenta, como la enfermedad von Willebrand, que es bastante frecuente en la población general. Se comenta que hasta el 1%, lo que nosotros hemos visto dentro de los estudios clínicos, podría tener esta enfermedad von Willebrand, en donde las plaquetas son suficientes, pero no tienen una buena digamos, adhesión entre ellas, o no se alcanzan a pegar muy bien entre ellas porque existe una deficiencia de este factor de von Willebrand, que digamos es como un ganchito que ayuda a que estas plaquetas se peguen, y lo que esencialmente ocurre es que solamente son problemas estéticos. Muchas veces existen 3 tipos de enfermedad von Willebrand, pero la más frecuente es la forma leve, que es la tipo 1, y esta forma, digamos, no da más allá del riesgo, digamos, un riesgo muy incrementado más allá del problema estético, digamos, de las mujeres, por ejemplo, cuando van a la playa, que están con moraditos en las piernas o que de pronto tienen una lesión muy pequeña contra una superficie, digamos, y si sale un morado, digamos, sin que la persona pues tenga conciencia de que ha tenido un trauma importante. Entonces, hay muchas enfermedades, o condiciones más bien, pero la más frecuente es la enfermedad de von Willebrand, y esta se puede detectar a través de algunos estudios muy puntuales. Doctor Martínez, ¿qué tanto tiene que ver la circulación o qué tanto tiene que ver la vena varice con este tipo de morados? ¿Por qué se lo pregunto? Porque yo tenía un familiar que le salía el morado en la vena que tenía más brotada. Y esto era muy frecuente, entonces siempre los morados eran en la parte donde tenía la vena varice. ¿Qué tanto tiene que ver una cosa con la otra? Claro que sí, mire, como lo comenté inicialmente, existe también la posibilidad de tener problemas vasculares, es mucho menos frecuente. Con la edad, los vasos sanguíneos van perdiendo una sustancia fundamental que los compone, que es el colágeno. Y bueno, digamos que son constituyentes fundamentales de la propia estructura de los vasos sanguíneos. Y esta pérdida, digamos, de la funcionalidad no ocurre en todas las personas, por supuesto, ocurre con el envejecimiento, pero sí pudiera ocurrir. Pasa que, por ejemplo, en los vasos sanguíneos venosos, cuando existen, por ejemplo, estas lesiones como la vena varice, o como cuando existen, por ejemplo, estas lesiones pequeñas que son telangiectasias, que son como arañitas vasculares, pueden tener, digamos, en esa localización específica mayor posibilidad de asociarse con
lesiones como las petequias o las equimosis. Pero hay una cosa fundamental también, Carolina, y es importante tener en cuenta que cuando existe vena varice, la presión de los vasos sanguíneos, la presión de las venas en los miembros inferiores, porque recordemos que las venas tienen una función fundamental y es de hacer que la sangre regrese o que regrese al tórax, que vaya al corazón. Entonces, cuando hay vena varice, se han dañado estas valvulitas, la presión en las venas se incrementa y esa sangre tiende a salir al intersticio, es decir, a salir fuera del vaso, y esto ocasiona otras lesiones un poco diferentes, digamos, a las equimosis, que se pueden parecer también mucho, pero que son, digamos, esta extravasación de hemosiderina que muchas veces termina ocasionando una hiperpigmentación de la piel en esa zona, y algunas veces ocasiona un incremento de la necesidad de rascarse, es el prurito, y terminan ulcerándose. Por eso es muy importante, digamos, tratar estas lesiones de acuerdo a la causalidad que se está presentando. Mire, doctor, yo le confieso que yo soy exagerada, ¿no? Y entonces, doctor, yo veo un moretón en la pierna y yo me asusto. Y recuerdo que una vez una de mis pacientes me decía, Carolina, ella tiene leucemia, y me decía, yo me di cuenta que tenía leucemia porque me empezaron a aparecer unos moretones alrededor de las piernas. Doctor, yo quedé tan traumatizada que yo me levantaba todos los días y me miraba las piernas a ver si yo tenía moretones. Yo quiero preguntarle, aprovechando que lo tenemos aquí, ¿cuándo un morado llega a ser un problema ya mayor y que empecemos a hablar de un problema de cáncer en la sangre? Claro, la primera función que tenemos nosotros las personas que trabajamos en salud es tranquilizar a los pacientes, y sobre todo en estos escenarios, digamos, en los que podemos hablar con muchos pacientes, tranquilizarlos y decirles que en muy pocas ocasiones realmente estas lesiones se asocian con trastornos de la sangre. Claro, por supuesto que ocurre, pero son, digamos, situaciones muy diferentes a cuando son, digamos, condiciones leves como la enfermedad von Willebrand, o por ejemplo una trombocitopenia inmune primaria en donde el recuento de plaquetas baja un poco, o cuando hay problemas vasculares. Generalmente estos problemas son de un origen o de una presentación muy larvada, es decir, se vienen presentando paulatinamente o son recurrentes, aparecen, digamos, como lo decimos coloquialmente, de vez en cuando. Entonces la persona se siente, digamos, bastante sana. Cuando existe una leucemia, existen unas condiciones, digamos, de presentación clínica diferentes, y es esencialmente que se presentan de una forma muy abrupta, muy abrupta, es decir, muy rápido. Los pacientes, por ejemplo, que tienen algunos tipos de leucemia que se asocian más con trastornos de la coagulación, hay algunos tipos específicos de leucemia que se presentan de esa manera, con sangrados excesivos, pero las personas generalmente tienen unos sangrados que no solamente son sangrados en la piel, sino que también, por ejemplo, se presentan sangrados por la nariz, sangrados por, por ejemplo, sangrados rectales, es decir, una condición de un poco mayor severidad en términos de cómo los pacientes consultan, y generalmente se presentan otros síntomas como fiebre, pérdida de peso, sudoración por la noche. Es decir, los pacientes sí debutan, digamos, críticamente enfermos. Es muy probable que un grupo pequeño de pacientes, Carolina, empiecen así, pero esta fase, digamos, pequeña de equimosis o de petequias, de que son las manchitas, dura muy poco antes de que se presenten el resto de los síntomas sistémicos, como los que he denotado, como la fiebre, la pérdida de peso. Es decir, la persona se siente muy enferma, y esto es muy importante decirlo a la población general, porque la gran mayoría de veces solamente se presentan estas lesiones sin que ocurra ningún otro tipo de sintomatología, y hay algunos tratamientos que pudieran, digamos, de alguna manera mitigar esto. Por supuesto que siempre es importante recomendar que cuando se presenten estos sangrados asociados a otro tipo de síntomas que la persona considere no son usuales en su cuerpo, que son usuales en su vida, sí deben consultar inmediatamente ante la probabilidad de que se trate de una enfermedad un poco más complicada. Mire, doctor, nos pregunta un oyente: hola, tengo 41 años y me dio trombocitopenia autoinmune idiopática hace 3 años. El médico me recomendó evitar deportes de contacto o tener eventos donde me pueda golpear. Actualmente, el último médico que me vio me dijo que yo ya estoy perfectamente sano. ¿Puedo volver a practicar algún deporte de contacto o voy a tener alguna dificultad si me sale algún morado o algún golpe o traumatismo? Cada paciente es diferente en términos de su concepción y de su abordaje clínico.
La enfermedad que el paciente nos está comentando se llama trombocitopenia inmune primaria, lo que antes llamábamos la púrpura trombocitopénica idiopática. Cuando esto ocurre es porque se presentan unos anticuerpos que hacen que las plaquetas se destruyan en la sangre periférica, es decir, el recuento de plaquetas se baja. Las plaquetas, como lo dijimos inicialmente, son fundamentales para la coagulación. Entonces, cuando este recuento de plaquetas disminuye, existe la necesidad de iniciar un tratamiento para llevar a un, entre comillas, recuento de plaquetas seguro de acuerdo a la condición del paciente. Normalmente nosotros los hematólogos nos tranquilizamos cuando un paciente tiene un recuento mayor de 30.000 plaquetas, siendo el recuento normal entre nosotros más de 150.000 plaquetas. Pero ¿por qué nosotros nos tranquilizamos con más de 30.000 plaquetas? Porque se ha asociado con una muy baja probabilidad de sangrado. Las plaquetas de la trombocitopenia inmune primaria son plaquetas muy grandes, la médula ósea está sana, por lo tanto está produciendo plaquetas de manera normal, lo que pasa es que se están destruyendo en la sangre periférica, pero son plaquetas hemostáticamente activas muy grandes y usualmente estos pacientes cuando tienen más de 30.000 plaquetas no sangran. Sin embargo, sí hay algunas condiciones, por ejemplo, que nosotros preferimos evitar ante ese recuento de plaquetas de mayor de 30.000, que son, por ejemplo, los deportes de contacto, el motociclismo, etcétera, todas estas cosas que ponen en riesgo a los pacientes, por ejemplo, de traumas craneales. Sin embargo, cuando existe esto, y yo siempre lo comento con mis pacientes, no todos los pacientes pues tienen unos objetivos de tratamiento iguales. Entonces, en algunos pacientes preferimos tener unos recuentos de plaquetas un poco mayores, obviamente utilizando unos tratamientos que se utilizan para esto que también tienen reacciones adversas, y esa es la razón por la que nos tranquilizamos con más de 30.000 plaquetas, porque el tratamiento puede llegar a ser también deletérea utilizando corticosteroides o corticoides como la dexametasona, por ejemplo, la prednisona, porque también tienen sus daños. Entonces no somos tan intensivos con el tratamiento para mitigar también esos efectos del tratamiento. Sin embargo, cuando se necesita, nosotros utilizamos un tipo de tratamientos que llevan unos recuentos un poco mayores, de suerte que le permitan a los pacientes seguir con sus actividades cotidianas. Algunos pacientes responden maravillosamente bien al tratamiento y ellos alcanzan recuentos de plaquetas de más de 100.000. Si el paciente tiene recuentos de plaquetas buenos, es decir, por encima de 90, 100.000 plaquetas, puede hacer sus actividades normalmente como si no tuviera la enfermedad mientras esté en tratamiento y en una vigilancia continua del recuento de plaquetas. Doctor, venga, hablemos de las medidas de compresión. Yo recuerdo que muchas veces le dicen a uno, mire, si tiene mala circulación, póngase las medidas de compresión, y es más, a mucha gente cuando le hacen cirugías, no solo estéticas, sino de todo tipo, les recomiendan medidas de compresión. Cuéntenos para estas personas que tienen mala circulación, primero que todo, ¿cómo sabe uno si tiene mala circulación? ¿Sí? ¿Cómo hace uno para saber ese diagnóstico? Y segundo, si ya lo tenemos, ¿de qué manera nos pueden ayudar esas herramientas? Claro que sí. Entonces, la forma en la que la sangre tiene este efecto que tiene, digamos, la gravedad sobre todos los objetos que existen. Entonces, la sangre tiende a quedarse en las partes inferiores del cuerpo. Y la forma en la que la sangre se devuelve al tórax o al corazón es mediante 3 mecanismos. Uno es la bomba de músculo, entonces el músculo colapsa las venas y la sangre se devuelve hacia arriba. Otra mecanismo es algo que se llama la bisatergo, que es que se genera una presión negativa en el tórax, en los movimientos de respiración, entonces esa sangre termina siendo succionada hacia el tórax. Y el tercer mecanismo es el mecanismo valvular, que como lo comentamos anteriormente, cuando se tiene lo que llamamos mala circulación o vena varice, esas venas se dañan porque, por ejemplo, se han presentado estas dilataciones varicosas o porque en el pasado se ha tenido un trombo en la pierna. Entonces las venas terminan, las válvulas que están dentro de las venas que ayudan a que la sangre no se regrese, no están funcionando bien. El reemplazo que hacen las medias de compresión gradual lo hacen a las válvulas de las venas. Entonces, si una persona tiene vena varice o por ejemplo, ni siquiera tiene que tener vena varice para utilizar las medias de compresión gradual. Los que trabajamos, por ejemplo, algunas veces parados bastante tiempo en el día, por ejemplo en una posición de bipedestación, deberíamos utilizar, por ejemplo en los eventos quirúrgicos que duran más de cierto tiempo, 2 o 3 horas. Entonces es muy frecuente que los cirujanos cuando están, digamos, en términos quirúrgicos, utilicen este tipo de herramientas para ayudar a que la sangre se devuelva mejor hacia el tórax, pero pues por supuesto que esta es una herramienta fundamental para las personas que tienen vena varice, ¿cierto? Lo que es importante es mirar
digamos, si la persona sí tiene un problema de mala circulación, en este sentido, por ejemplo, si tiene insuficiencia venosa de miembros inferiores, que es la que, digamos, básicamente se beneficia de las medidas de compresión gradual. Y esto se hace a través de la evaluación con un Doppler o con un duplex de la evaluación de las venas de los miembros inferiores. Porque, digamos, es importante que las personas no se autoprescriban, porque podría haber un problema arterial y el problema pudiera digamos, deteriorarse, pudiera ser un poco peor si una persona tiene un problema circulatorio arterial y termina utilizando medidas de compresión gradual. Entonces es importante, digamos, consultar, mirar cómo está el Doppler, si hay insuficiencia venosa, ese problema valvular lo reemplazamos con las medidas de compresión gradual, que tienen unos estudios bastante robustos que nos permiten decir que hay que utilizarlas. Mire, doctor, aquí nos pregunta un oyente, les hablo desde la ciudad de León, Guanajuato, quería preguntarle al doctor que yo cuando aprieto algún objeto con poca fuerza, y no es siempre, se me pone donde aprieto un morado pequeño y me duele, ya tengo 63 años. Por supuesto, con la edad, entonces, como dijimos, vienen los problemas de fragilidad vascular. Es posible, digamos que lo primero que tendríamos que hacer con el paciente es evaluar cómo está su recuento plaquetario. Si el recuento plaquetario es normal, mirar si existe algún problema de agregabilidad plaquetaria. Entonces estaríamos hablando de estudiar la posibilidad de una enfermedad von Willebrand. Como le dijimos, es una enfermedad supremamente frecuente y pues habría que hacer unas pruebas de coagulación para ver qué tan bien las plaquetas se están pegando. Si no existe, digamos, estas condiciones, es muy probable que se trate por la edad de una alteración vascular o de una fragilidad vascular en la que, pues, por supuesto, se recomienda que se haga una evaluación importante desde el punto de vista de las imágenes diagnósticas, ¿no? Para ver si está asociado a esta situación o si es importante, digamos, hacer algún otro estudio más profundo. Pero yo diría que son como los 3 pasos que habría que recomendarle a nuestro oyente. Primero, evaluar el recuento plaquetario. Segundo, hacer unas pruebas de agregabilidad plaquetaria. Y tercero, definir si existe un problema vascular que esté condicionando su sintomatología. Doctor, hablemos de la vitamina K. Y me interesa hablar de la vitamina K porque uno escucha mucho y esto es buenísimo que usted como médico nos explique para que la gente no se automedique. Tengo entendido que la vitamina K es la sustancia que el cuerpo necesita para formar los coágulos y sobre todo llegar a detener sangrados, pero quisiera que sea usted quien nos diga, ¿esto funciona, no funciona? ¿Nos podemos nosotros mismos diagnosticar o recetar o qué debemos hacer? La vitamina K es fundamental para que se generen los factores de la coagulación, específicamente aquellos factores de la coagulación que nosotros llamamos vitamina K dependientes. Si no existe una deficiencia de este tipo de factores, no es, viable o no es necesario suplirse con vitamina K. Por lo tanto, pues digamos que si existe una alteración como la que estamos denotando, por ejemplo, de morados frecuentes, formularse o autoprescribirse vitamina K, pues no es demasiado correcto. Porque, digamos, la idea es entender que estos factores necesitan de la vitamina K, pero no son todos los factores tampoco de la coagulación. ¿Dónde se producen los factores de la coagulación? En el hígado. Y la vitamina K es importantísima también, digamos, desde el punto de vista del funcionamiento intestinal, del funcionamiento de las bacterias intestinales. Entonces, cuando una persona tiene deficiencia de vitamina K, es importante suplirla. Hay algunas personas, por ejemplo, que tienen alteraciones hepáticas en las cuales no producen suficiente vitamina K. Hay que suplirla para evitar los sangrados que en estas personas pudieran llegar a presentarse. Y eso lo hacemos frecuentemente, por ejemplo, en las personas que tienen cirrosis o que tienen alguna otra condición que, pues digamos, importantemente disminuya los factores vitamina K dependientes. Es importante denotar que existen medicamentos que se utilizan para alivianar un poco la sangre, que son que contrarrestan la función de la vitamina K, que es la warfarina o el Coumadin. Entonces, en estos pacientes, en algunas ocasiones, no lo hacemos siempre, pero en algunas ocasiones, por ejemplo, cuando hay sobreanticoagulación, nosotros utilizamos vitamina K para revertir esa actividad de la vitamina K que disminuye los factores vitamina K dependientes. Entonces, digamos que son condiciones muy puntuales. No es correcto prescribirse vitamina K para cualquier problema, digamos, que nosotros asumamos tenemos en la coagulación, pero sí es importante consultar. En algunas ocasiones pudiera haber deficiencia de estos factores y la vitamina K sería fundamental en estos casos.
Doctor, vamos a ir a una pausa, pero ya regresamos con usted. Le recordamos a todos los oyentes que nos pueden llamar o escribir a nuestro WhatsApp. El número es 601-326-2325 o 601-326-2350. Nada más, diariamente. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. Oscar Pérez, primer latino, jefe de policía en Estados Unidos. Entonces vengo a ser yo el primer latino y la primera persona de color de tomar este puesto aquí en el departamento. Solo hemos habido 39 coroneles. Yo vengo a ser el número 39. Johnny Depp. Yeah, no, I had a very good teacher and I had a lot of patient actors and crew. Marina Ovsyannikova, periodista rusa que tuvo que fugarse del país tras criticar la guerra con Ucrania. Pedro Almodóvar. Pensando en lo que es que lo importante que era el resultado de cómo el público... Carlos Ghosn, el fugado presidente de Renault-Nissan. The documentary was done without my participation. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. Comienza un nuevo día y con él una nueva jornada informativa. Amanecer W lo conecta con las noticias más importantes del mundo para que usted se despierte bien informado. La ley anti-LGTBI de Uganda ha provocado una enorme preocupación en el colectivo. La Fiscalía italiana pide hasta 15 años de prisión e inhabilitación para Salvini. Humza Yousaf se convertirá hoy en el ministro principal escocés más joven de la historia. Las elecciones para renovar el Parlamento cubano realizadas el domingo. Joe Biden insistía ayer en que hay que hacer más para proteger a los colegios sin convertirlos en cárceles. El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, acompañará al monarca y a su esposa Camila. Y con el apoyo de nuestra redacción nacional y regional, le contamos cómo despierta Colombia. La Secretaría de Salud de Bogotá dio a conocer que tiene baja disponibilidad. Buenos días, pues la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo. El secretario dijo que se fortalece la campaña para que la ciudadanía acuda a la vacunación en todos los puntos rurales. Este fin de semana, la Capitanía del Puerto realizó la entrega de la infraestructura turística. Amanecer W, el noticiero que comienza más temprano en Colombia. De lunes a viernes de 3 a 5 de la mañana, con Laura Sánchez y Cristian Coronado. W Radio, noticias cada instante. No lo olvide, 90.1 es la nueva frecuencia de la W en Barranquilla. 24 horas a su lado con todas las noticias, los personajes y la mejor música. 90.1 FM es W Radio en Barranquilla. La luna de Barranquilla tiene una cosa que maravilla. Volvemos en Salud y Algo Más. ¿Cuál fue el motivo de tu desilusión? Dime la razón de tu dolor. Que mis lágrimas, igual que las tuyas, vienen rodando del corazón. Qué muerte tan lenta de aguijones y espasmos. Bueno, continuamos hablando sobre hematomas y tenemos a María en la línea. María, adelante, ¿cuál es su pregunta para el doctor? Doctora, buenas tardes. Mire, tengo hematomas en las piernas, inició en el abdomen, luego en una larga, luego en la otra larga. Y bueno, un golpecito ahorita precisamente. Y pues quería preguntarle al doctor qué puede hacer. Si tengo algo de vena, sé que en una situación de desplazamiento para olla y allá me da vena varias, pero ahora estoy en esta situación. Tengo cáncer y bueno, quisiera que me diera su concepto. Hola Carolina, ¿sería posible que me pudieras repetir la pregunta? Claro. Inicié con vena varice ya hace unos años atrás, pero hace poco tiempo
resulté en el abdomen, luego en una nalga, luego en la otra nalga, luego en las piernas. Tengo actualmente, acabo de darme un golpe precisamente, pero me da rasquiña. Es desesperante, me tengo que quitar el malestar que tengo. Me estoy colocando puras y encima de la cura me estoy colocando apósitos. Estoy con cáncer porque, bueno, es por eso que me estoy colocando encima de la cura el apósito, como para proteger, porque estoy en un tema de sistema inmune, no me he podido alimentar bien. Entonces, además de en mi niñez sufrí alergia y estoy utilizando Domeoro. En agua me lo roceo para poder todo y como resistir. Constantemente me mantengo con fiebre. Correcto, es que no puedo escuchar muy bien la parte inicial, pero me pareció escuchar que estabas teniendo unas equimosis, unas lesiones, unos hematomas en un glúteo, posteriormente en otro glúteo y en el abdomen. Sí, doctor. ¿De acuerdo? En el abdomen, de acuerdo. Sí, y ahorita estás en tratamiento por alguna condición, es que no escucha muy bien. No, señor, estuve en el hospital cuando me apareció en uno de los glúteos. Resultó en una situación irregular en el hospital, pero no, ya no me practicaron, no me hicieron lavado. La doctora ordenó que se me hiciera un lavado y el enfermero no me hizo el lavado. Y ahora tengo eso también en las piernas. Como exactamente hematomas, parece que fueran hematomas, pero parece que fuera algo más profundo. Vale, y la idea es que ya se han hecho todos los exámenes, han visto que los test de coagulación están normales, ¿de acuerdo? No, señor, no, estuve en la Cruz Roja, pero no me atendieron en esa ocasión en urgencias, pero por el seguro que tengo, me dijeron que ya no me volverían a atender con ese seguro, porque se presentó ahí, la misma doctora fue testigo que había algo irregular con la EPS que tengo. Entonces estoy a la expectativa de que me quieran atender con otra EPS. Bueno, María, es muy importante que en tu caso tengamos unos estudios completos de coagulación. Es decir, es importantísimo que nosotros miremos cómo está el recuento de plaquetas. Esencialmente, cuando tenemos un recuento de plaquetas disminuido, esto puede ocasionarse por la producción de anticuerpos contra las plaquetas, como lo dijimos inicialmente, en una condición que se llama la trombocitopenia inmune primaria, lo que antes llamábamos púrpura, pero puede estar en el contexto de otras, situaciones como el consumo crónico de algunos medicamentos. Digamos que es importantísimo hacer una completa historia clínica, de todas estas situaciones. Es importante también tener unos test de coagulación. Los test de coagulación básicamente tienen que ver con los tiempos, el tiempo de tromboplastina parcial y el tiempo de protrombina. También hacemos otros estudios un poco más especializados a veces que tienen que ver con cómo las plaquetas se están agregando. Se llama la curva de agregación plaquetaria. Y en ese sentido también hacer, si el recuento de plaquetas estuviera normal, hacer unos test para evaluar la posibilidad de esta condición de la que hablamos, que se llama la enfermedad von Willebrand, en donde este factor falta y las plaquetas no se pueden pegar. Pero es muy importante denotar, y esto es un mensaje para toda la población, que sin unos exámenes correctos hematológicos es imposible hacer un diagnóstico acertado. La idea es que cuando nosotros ya conocemos un diagnóstico específico podemos intervenir. Mientras tanto, pues digamos que automedicarse o tomar algunas medidas, sin conocer muy bien el diagnóstico, podrían retrasar la posibilidad de conocer la condición específica que se está, presentando. La idea entonces sería corregir como este tema del aseguramiento, tener unos muy buenos exámenes de coagulación y poder hacer un diagnóstico muy preciso. Si al principio no hay la posibilidad de hacer un diagnóstico acertado con los test o con las pruebas que hacemos inicialmente, habría que hacer unas pruebas un poco más especializadas que nos permitan llegar, a una conclusión y poder ofrecer un tratamiento adecuado. Doctor, si alguno de nuestros oyentes quiere tener una cita con usted, ¿dónde lo pueden contactar? Bueno, mira, nosotros hacemos consulta particular. El consultorio queda en el norte, es un poquito más arriba de la Fundación Santa Fe. El teléfono al que pueden llamar es al 314-379-5821. Ahí les va a contestar mi asistente.
Y también es importante denotar que pudieran seguirme por las redes sociales. Yo muchas veces les contesto a mis pacientes por redes sociales, por Twitter o por Instagram. Mi Instagram ya lo compartieron ustedes en la W, es dr.humberto_martínez_cordero. Y ahí pues también a veces hacemos algunos tipos de orientación para los pacientes, colgamos algún tipo de información con respecto a las enfermedades de la sangre y pudieran tener información acerca de cómo abordar algún tipo específico de patologías. Entonces sería como la idea de cómo pudiéramos tener contacto. Bueno, doctor, muchísimas gracias por haber estado en Salud y algo más, esperamos tenerlo nuevamente. Que tenga una feliz semana.